A Dios todavía. Quiero invitarle a que abra una de las epístolas en el Nuevo Testamento, tercera carta del apóstol Juan. Vamos a estar leyendo para ver un tema, me parece importantísimo. Todos los temas de la Biblia son importantísimos. Sin embargo, quiero hablarle de los discípulos en verdad. Ese es el tema de hoy, discípulos en verdad. Y vamos a introducirnos. Tercera de Juan, verso 1 al verso 4. Cuando usted lo tenga, dice amén. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, ahora sí. Dice así la palabra del Señor, verso 1. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? De ahí usted ve por qué el tema discípulos en verdad. Obviamente el apóstol Juan tenía un alto concepto, por supuesto que podía tenerlo. Tenía un alto concepto de lo que era ser un discípulo de Jesús. El mismo Juan había sido discípulo directo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y por supuesto, lo que él había vivido con Jesús durante 3 años y medio, dejaron bien plasmado, bien grabado la verdad de Dios en el corazón del apóstol Juan. Esa verdad y esa manera de vivir en los primeros años del evangelio y hasta el día de hoy se ha venido replicando en otros discípulos. Discípulos han habido durante cientos y miles de años, y cada discípulo en un tiempo diferente, en una cultura diferente, en un ambiente diferente. Sin embargo, la verdad de Dios sigue siendo la misma. Es la misma verdad que compartió Cristo a los discípulos. Se ha venido replicando y trasladando de generación en generación. Por eso la Escritura dice, hablando acerca de la palabra, dice que el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Como dando a entender que no importa cuánto tiempo pase, pueden suceder 1000 años, 2000 años llevamos ya después de nuestro Señor Jesucristo, y no creemos que pase mucho tiempo más sin que el Señor venga, porque creemos que Cristo viene pronto. Pero si se tardara el Señor, la verdad de Dios continuará y permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y Él permanece también para siempre. El apóstol Juan muestra en este pasaje un sentimiento que normalmente tienen muchos ministros y muchos de los discípulos a los que Dios llamó. Ver que los hijos de Dios caminan en la verdad. Esto no es el sentimiento de un ministro viendo solamente cómo llega más gente a la iglesia, o cuánto dinero más entra, o cómo el edificio puede ampliarse y hacer crecer. El mayor gozo de cualquier ministro que camine en la verdad no es tanto los edificios o cómo se amplía o cuánto dinero entra o cuán llena está la iglesia. Lo más importante es que los hijos de Dios caminen en la verdad, porque eso es lo que va a salvar en realidad. Lo que va a salvar al creyente es
haber recibido la verdad de Cristo en el corazón y permanecer firme en esa verdad hasta que Cristo venga por nosotros. De ahí la importancia de ser un discípulo en verdad y no como otros que, aunque se llamen discípulos, no permanecen en la verdad. La carta del apóstol Juan, en esta carta tercera, es una carta corta, apenas me parece 15 versículos es lo que dura la carta, 15 versículos. La segunda carta creo que duró 13 versículos. La primera carta dura 5 capítulos, es la más. Pero esta es la única carta, la carta tercera, es la única carta que tiene como destinatario a una persona. La primera y la segunda carta es destinada a la iglesia, aunque usted va a leer en el capítulo 1 de la segunda carta que dice a la señora elegida. Quiero que tenga mucho cuidado con eso, porque la carta no está siendo enviada a una señora. Esa señora elegida es la iglesia. De ella es la que está hablando. Eso es en la segunda carta. A la señora elegida, dice el apóstol Juan, como que le estuviera hablando a alguien, a una persona, pero no. Todos los estudiosos y todos los teólogos están de acuerdo que Juan está hablando de la iglesia y que a ella es referida esa carta. Pero esta carta no. La tercera carta del apóstol Juan es referida a un discípulo llamado Gayo. No le vaya a poner ese nombre a algunos de sus hijos, oye, por favor. No se equivocaron en ese tiempo en ponerle así. Gayo era un nombre muy común dentro del imperio romano, no dentro de los hebreos ni dentro de los judíos. Gayo era un nombre muy, pero muy común. Es como decir Juan en nuestro pueblo. En Roma, decir Gayo era un nombre común. Y Gayo se había convertido al Señor y se había convertido en un discípulo muy especial. De hecho, vamos a referirnos en esa carta a 3 discípulos. La carta se refiere a 3 discípulos. Uno llamado Gayo, uno llamado Diótrefes y otro llamado, se me escapa el nombre, Demetrio. Esos son los 3 personajes que aparecen ahí. Ahí se va toda la carta, en Gayo, Demetrio y Diótrefes. Esos son los 3. Pero de esos 3, 2 eran discípulos en verdad, pero otro solo era discípulo de apariencia. Y de eso se trata este tema, en que usted y yo no caigamos en el error de ser un discípulo de apariencia, sino discípulos en la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Me acompañan a seguir a estos 3 personajes y encontrar qué es lo que el apóstol Juan quiere hablar de ellos. Bueno, veamos el versículo. Vamos a ver en el versículo 3, por favor. Vamos a ver el primer personaje. Vamos a ver a Gayo, no el que canta en la mañana. Gayo, el discípulo amado del apóstol Juan. Voy a leer el verso 1 y luego voy a leer el verso 3. Estoy en tercera de Juan. Miren lo que dice el versículo 1, tercera de Juan, verso 1 dice: el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Oiga esto, hermano. Mire eso. Número 1, podemos decir de este hombre que era muy amado. Pero el verso, ya en el versículo, leo el verso 3, por favor. El verso 3 dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Aquí nos da una primera y tremenda característica de un discípulo en verdad.
camina en la verdad. Una cosa es conocer la verdad y otra cosa es caminar en la verdad. Hay gente que conoce la verdad, pero no la practica, no la vive, la tiene guardada en la mente, y es más, algunos la utilizan para pelear con los demás, para mostrar que saben mucho, mostrar que saben mucha palabra, que conocen mucha Biblia. Y de hecho, hermano, hay gente que es tan tremenda que los versículos se lo pueden, pero al dedillo. Hay gente que es muy buena para recordar los versículos. Y uno dice, wow, qué tremendo este hermano. Sí, pero cuando va a ver el testimonio dice, qué lástima, ¿verdad? Qué lástima que tanto conocimiento esté en la cabeza, pero no baje al corazón, ni baje a los pies para caminar en la verdad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El apóstol Juan no está regocijado por lo que conocían de la verdad. Se regocija primero por el testimonio que daban todos, y porque el testimonio era que andaba en la verdad. Y entonces eso nos da una primera característica de los discípulos que Dios quiere, de los discípulos que el Señor espera que nosotros seamos como discípulos de Cristo. Caminar en la verdad es mucho más que conocer la verdad. Está bien, por supuesto, y usted sabe que lo hemos recalcado en muchas ocasiones, hermano. Estudie la Biblia, lea las Escrituras, recuerde la palabra del Señor, léalo allá en El Salvador. Hoy que estuvimos en el Congreso, uno de los hermanos expositores, que es muy bueno para retener palabra del Señor y conocimiento, hizo un reto, fíjese, entre todos los hermanos, y digo, bueno, quiero hacerles un reto a aquellos que nunca han leído la Biblia una vez al año. Los voy a retar a que todos la lean. ¿Quiénes quieren? Y bueno, yo vi que muchas manos se levantaron, ¿va? Que sea verdad saber, pero qué bueno, o sea, es normal. Es normal que seamos retados para conocer más de las Escrituras. Es normal. El mismo Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella hay vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí, les dijo el Señor. Entonces el Señor motivó a que los discípulos seamos gente constante buscando el conocimiento de Dios. Pero el verdadero gozo de Dios viene más que en conocer, en practicar y andar en la verdad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, primer elemento, primer característica que este personaje llamado Gallo nos enseña: debemos aprender a caminar en la verdad. Déjenme hacerle una pregunta: ¿cuántos queremos caminar en la verdad? Qué bueno. Gracias al Señor que usted y yo estamos interesados en eso. En el verso 5 vamos a entresacar otra verdad ahí, otra característica de los discípulos en verdad. Y dice el verso 5, estoy en tercera de Juan, verso 5, amado, otra vez se expresa el amor y el aprecio que el apóstol Juan tenía. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿Cuántos dicen amén? Mire, segunda característica de un discípulo en verdad: está presto para servir a los hermanos, está presto para ayudar, está presto para atender alguna necesidad. Y bueno, en el personaje que estamos viendo va mucho más allá que prestar un servicio a un conocido. Presta servicios a gente desconocida, que eso, por supuesto, en nuestros tiempos es casi, hermano, casi extinguido ya. Casi es una especie en extinción. ¿Por qué? Porque obviamente los tiempos han cambiado mucho. Los tiempos se han puesto muy malos, muy violentos,
muy llenos de maldad. Ya las personas piensan mucho en en ayudar a alguien, porque resulta que al final el que ayudó salió necesitando ayuda. ¿Por qué? Porque lo dejaron sin nada, porque abrió las puertas de su casa y lo robaron, porque abrió su corazón para ser bondadoso y se aprovecharon. O sea, suceden tantas cosas, hermano, en la vida que hacen cerrar el corazón de aquellos que quieren ayudar. Sin embargo, la Biblia nos insta a que seamos gente servidora. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia lo dice, y el Señor también lo dijo cuando Él dijo: yo no he venido a ser servido, yo vine a servir y a dar mi vida por muchos. ¿Qué es lo que quiso decirnos? Que nuestra vida debe de ser ejemplo en el servicio. Nuestra vida debe de ser un ejemplo de cómo servimos y cómo estamos dispuestos para servir. Dispuestos, disponibles, atentos para el servicio. ¿Por qué? Porque ese es el llamado que el Señor tiene. Eso es lo que identifica a un verdadero discípulo, que está disponible, que quiere ayudar, que quiere apoyar, que quiere abrir su corazón para cualquier necesidad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces ahí encontramos, hermano, encontramos una verdad tremenda. Debemos ser servidores. Fíjese que la palabra gallo significa de la tierra. Eso significa de la tierra o terroso. Pero una de las cosas que identificaban a Gallo en el servicio es que era sumamente hospitalario. Esa era la característica que Gallo tenía. Es decir, esa ayuda a los desconocidos eran ayuda a discípulos o a miembros o a otra gente que iba de un lugar a otro. Porque usted recuerda el tiempo en que estaba viviendo Gallo, era un tiempo donde la gente viajaba grandes distancias, caminando o en burro a lo sumo. Era la manera de transportarse en aquel tiempo. Y Gallo era un hombre muy hospitalario. Cuando veía que alguien iba pasando por ahí y iba hacia el otro lado, le abría la casa para hospedarlo. ¿Qué dice la Biblia de la hospitalidad? Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 13 versículo 2. No cierre Juan, la tercera carta de Juan, no la pierda, porque voy a regresar ahí. Pero en Hebreos capítulo 13 dice el verso 2: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron, ¿qué dice, hermano? Ángeles. O sea que en el tiempo del apóstol Juan, parecía que el movimiento angelical era algo normal. Y quizás algunos que el apóstol, que Gallo, hospedó, resultó que eran hombres o ángeles que fueron hospedados por él. Ahora, ¿habrán ángeles hoy, hermano? Aleluya. Yo diría, hermano, y solo demonios aparecen. No, hermano, no. Hay todavía ángeles. Probablemente ángeles en forma de hombres, ¿verdad? De hecho, en el libro de Apocalipsis, a los ministros que están ahí les llaman ángeles, como dando a entender por el llamado, por el llamado que Dios ha puesto en los ministerios o en los ministros. Les llama en la Biblia, les llama ángeles. No porque sean mejores que nadie, es por el llamado, es decir, es por la dignidad que Dios ha puesto en alguien. Esa dignidad la pone Dios, no se la gana uno, hermano. La dignidad la pone Dios, su gloria la pone Él. ¿Por qué? Para que puedan hacer la obra de Dios. Por eso Él derrama
Él derrama de su espíritu sobre personas, sobre todos. El Señor puede derramar de su espíritu, pero es indudable que a los ministros el Señor les tiene que dar una porción, diríamos una porción especial, con el propósito que puedan desarrollar su trabajo, no por ser mejores y no para apantallar a la gente, no para andar mostrando que son mejores que otros, no, para desarrollar el trabajo al que han sido llamados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Gayo era un hombre hospitalario. Y fíjense que esa oportunidad no siempre la tenemos. Nosotros en aquel tiempo quizás era mucho más cotidiano, mucho más práctico, común en aquel tiempo por la manera en que se transportaban. Pero a veces, fíjese hermano, que a veces el Señor nos da a nosotros la oportunidad de atender a alguien. Alguien que tiene de Dios, alguien que viene de visita, ya sea a ver la iglesia, alguien que viene de lejos porque viene al campamento, o un ministro invitado. Y a veces podemos tener la oportunidad de atender a alguien. ¿Cómo debemos de ser? Debemos de ser buenos hospitalarios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que nos manda las Escrituras. Era una característica de Gayo. Era un hombre que sabía atender a otros. Era un hombre que sabía servir a otros. Eso nos distingue como creyentes. Pero hay un elemento más. Hay un elemento más. Vamos una vez más a Tercera de Juan, el capítulo 1, por supuesto, porque es el único, versos 5 y 6. El 5 es el que leímos. Termina diciendo el servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. El verso 6, por favor. El verso 6 dice así: los cuales han dado ante la iglesia, oiga esto, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios. Esto nos abre más el panorama. Es muy probable que a los que atendía Gayo era gente que trabajaba en la obra de Dios, que iba de paso, iba hacia otro lugar y le servía, pero lo distinguía. El pasaje dice: dan testimonio de tu amor. Y esa parte es importante. Un discípulo de Cristo se debe distinguir por el amor que tiene en su corazón. Hermano, es cierto que a causa de la maldad de estos tiempos, el amor de muchos se enfriará, dice la Biblia, por causa de la maldad. Pero que no seamos nosotros los que nos enfriemos del amor, sino que nosotros seamos de aquellos que mantienen vivo el amor de Dios en nuestro corazón. Y la clave para nunca perder, oiga esto que le voy a decir, hermano, la clave para nunca perder, o para nunca que el amor se enfríe en nosotros, es amar a Dios con todo el corazón. Esa es la clave. Si amas a Dios, vas a amar lo que haces. Si amas a Dios, vas a amar el servicio. Si amas a Dios, vas a amar el privilegio. Si amas a Dios, vas a amar a los hermanos. Si amas a Dios, vas a amar todo lo que tiene que ver con Dios. Lo vas a amar. Vas a amar su palabra. Vas a amar a los creyentes. Vas a amar el servicio, el privilegio que Dios te ha permitido tener. Lo vas a amar. ¿Por qué? Porque amas a Dios. Entonces, la clave de que nuestro amor nunca se apague no es poner nuestra mirada en la maldad de la gente, o en la maldad que el mundo arroja, que el mundo hace. Pongamos nuestros ojos en el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Me encantaba la frase o la parte del canto que hoy entonaba mi hermana Yami y los hermanos tocaban, cuando habla de firmes son tus mandamientos, firmes son tu palabra, tus verdades,
firmes son tus testimonios. Y dice la frase al final de esa frase, dice: me recuerdan tu amor. Fíjense. ¿Por qué le recuerdan el amor? Porque está en la palabra. El amor de Dios está ahí en la palabra, hermano. Cada vez, ¿sabe cómo se mantenían firmes los reyes cuando estaban en aflicción, en apuros, en batallas? ¿Sabe qué era lo que hacían? Dice que mandaban a llamar a los cronistas o escribas, es decir, gente que se encargaba de escribir las historias bíblicas, por supuesto, para los reyes hebreos. Y entonces los mandaban a llamar cuando estaban en aflicción y les pedían que trajeran las crónicas, las historias donde Dios había mostrado su poder, su grandeza, su misericordia, su bondad, y se las leían a los reyes. Y los reyes, cuando oían, hermano, las historias que habían pasado y cómo Dios había sido grande en misericordia, hermano, eran consolados, eran fortalecidos, eran bendecidos y estaban listos para continuar. Cuando usted se sienta triste, cuando se sienta deprimido, cuando se sienta angustiado, vaya a la palabra. Vaya a la palabra y vea que la bondad de Dios permanece para siempre. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Vaya a la palabra y encuentre cómo Dios siempre ha rescatado a su pueblo. Vaya a la palabra y recuerde cómo Dios lo ha defendido a su pueblo. Vaya a la palabra y encuentre cómo Dios les ha provisto lo necesario cuando no tienen nada. Cuando lo han perdido todo, Dios provee para su pueblo. Cuando se han enfermado, Dios ha enviado sanidad. Entonces, ahí lo va a encontrar en las escrituras. Y la escritura va a consolar, va a fortalecer y lo va a animar a seguir adelante. Lástima digo, que el creyente, en lugar de hacer eso, se hunde en su depresión, se hunde en su tristeza. Ni al culto quiere venir, pues. Aleluya. Qué triste que en lugar de buscar a Dios, es que así es el ser humano. Y por supuesto, ayudado de una manera terrible por el diablo, hermano. Porque el diablo empieza a tirar. ¿Y dónde está tu Dios? Empieza a decirle a uno. ¿Dónde está el que te ayuda? ¿Dónde está ese Dios que predica el hermano Balmora? Aleluya. ¿Dónde está? ¿Y por qué te está pasando esto? ¿Por qué te está pasando esto otro? ¿Por qué estás viviendo esta situación? ¿Por qué te enfermaste? ¿Por qué perdiste esto? ¿Por qué te quitaron del trabajo? Y entonces, en lugar de buscar a Dios, le hacemos caso a la voz del enemigo. Yo no sé si usted me entiende eso, pero ¿no es cierto que el diablo habla? Y a veces hasta es más fácil de oírlo, fíjese, al diablo, que a Dios. Porque para oír a Dios se requiere otro corazón. Se requiere un corazón dispuesto, un corazón de fe, aunque afligido, pero con fe de que Él es nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Entonces continuemos. Mire lo que hemos visto de Gallo hasta ahorita. Voy a continuar por causa del tiempo, pero hemos visto tres cosas importantes. Recordémoslas brevemente. ¿Qué característica tenía Gallo? Caminaba en la verdad, amaba la verdad y caminaba en la verdad. ¿Qué característica tenía? Prestaba servicio, un servicio a los hermanos y hasta a los desconocidos ayudaba. Y número 3, dice que daban testimonio de su amor. Eso quiere decir que era un hombre amoroso. El diablo ha hecho, hermano, que el ser humano y el hombre inclusive sean personas desamoradas. El diablo ha hecho eso. El diablo, la cultura, la raza, el lugar donde crecimos y muchas otras cosas han hecho que el hombre, y a veces hasta la mujer también,
sean gente sin aprecio, sin amor, sin muestra de cariño. Pero yo veo, fíjese hermano, mire cómo es tremendo. Y la palabra nos enseña, mire el apóstol Juan cómo era de amoroso. Él le dice al amado Gallo, a quien amo en verdad. En nuestras culturas nos enseñaron que decir amar eso no era de hombres. Así le enseñaron a uno, hermano. Decir amar, eso es de gente rara. Eso no se dice, eso no lo dicen los hombres. Hasta nos dijeron, los hombres no lloran. ¿Se acuerdan? Los que ya tenemos una edad, pues. A los niños no, ¿verdad? Pero en nuestro tiempo, que un hombre llorara, le decían, los hombres no lloran, le decían a uno. Y entonces uno se quedaba, tenía que cortar las lágrimas, pues, porque no le tocaba de otra. Pero mire el apóstol Pablo, mire el apóstol Juan, hablando del amor hacia los hermanos, con una fluidez sin problema. Usted mira a un profeta Jeremías que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, hermano, en la presencia de Dios. Dice, quisiera, dice en el texto, en Jeremías dice, quisiera que mi cabeza se volvieran aguas para derramar mis lágrimas delante de Dios. Y dicen que los hombres no pueden llorar. Qué raro, hermano. Son pensamientos del diablo. Segundo personaje. Veamos el segundo personaje que aparece en la Biblia. Me voy a saltar hasta el versículo 11 y 12. Hasta ahí voy a saltar, porque antes de ese está el otro personaje, pero lo voy a dejar por último. Ya va a ver usted la razón por cuál. Tercera de Juan, verso 11 y 12. Dice así: amado, otra vez, este es otro al que el apóstol Juan le dice amado. Dice, amado, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio ¿de qué? De Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Demetrio es el segundo personaje al cual el apóstol Juan se refiere, y se refiere como un discípulo con buen testimonio también, con un testimonio agradable delante de los ojos de Dios y delante de los hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué daba buen testimonio? Fíjese que Demetrio significa, oiga esto, hermano, Demetrio significa tierra fructífera. Eso significa Demetrio, tierra fructífera. Y es que el creyente debe de ser un lugar o una tierra que dé mucho fruto. ¿Se acuerda usted que la palabra dice que los que están unidos a la vid, ¿cómo le llaman esto? El pámpano, hablando de las ramas, la rama que está pegado a la vid lleva mucho fruto. Y yo os he puesto en esta tierra, dice el texto, os he puesto en esta tierra para que llevéis mucho fruto. Hermano, usted y yo no estamos en esta tierra para ser gente estéril. Y me estoy refiriendo a la esterilidad espiritual. No hemos sido llamados como hijos de Dios para que seamos gente sin fruto. Hemos sido llamados a dar fruto. Y cuando vamos a Gálatas 5 encontramos toda la variedad de fruto que el creyente debe de dar: amor, paz, paciencia, benignidad, ¿qué más? Gozo, paz, fe, mansedumbre, y la lista continúa. Entonces, toda esa variedad de fruto
debe de manifestarse en nosotros. ¿Por qué? Porque somos tierra fértil. Nosotros somos, según las escrituras, nosotros somos la buena tierra de allá de Marcos capítulo 4, donde dice que el sembrador salió a sembrar y lanzó la semilla en 4 tipos de tierra. Una tierra junto al camino, una tierra dura, una tierra con espinos, ¿sí? Una tierra con piedras, pedregales, y por último dice, una buena tierra. Las 3 tierras aparte se quedó sin fruto. ¿Por qué? Porque la semilla germinó alguna, pero se secó y se murió. La tierra dura, vinieron las aves y se la llevaron. La tierra de espino germinó y la ahogaron, la plantita. La tierra entre las piedras germinó, pero la raíz no encontró más tierra, sino que piedra. Cuando salió el sol, la consumió. Pero la que cayó, ¿cuántos dicen amén? La que cayó en buena tierra dio fruto. Pregunto, ¿es usted buena tierra? Toque al hermano que tiene la par, alcáncelo por favor, alcáncelo y pregúntele, ¿eres buena tierra? Aleluya. ¿Eres buena tierra? ¿O usted es tierra de piedras, tierra de espinos o tierra dura? No lo sé, esa es decisión personal. Si usted quiere ser así, esa es decisión personal. El Señor no lo va a forzar a que sea tierra buena. Por eso nunca se me olvida a mí la oración que un ministro que yo conozco hace mucho tiempo, cientos de años le iba a decir, pero pues, si yo ni paso de los 20, ¿cómo va a ser eso? Pero hay un hermano pastor, un apóstol muy, muy querido. Nunca se me olvida, hace añales, que yo le oí en una oración decir: Padre, vamos a orar para que tu palabra caiga en buena tierra. Y nosotros confesamos, dijo él, que somos buena tierra para que tu palabra germine y dé fruto en nuestra vida. Esa oración nunca se me olvidó, hermano. Por eso quizás usted me la ha oído varias veces aquí. Y la hago porque quedó tan grabado en mi corazón, hermano. Quedó tan grabado. Y hace añales yo le vengo diciendo al Señor: Señor, yo soy buena tierra. No porque soy mejor que nadie, no, hermano. No porque sea mejor que nadie, o porque yo me considero especial, o porque me considero mejor. No, yo confieso con mis labios que soy buena tierra. Como diciéndole: Señor, yo estoy dispuesto a que tu palabra dé fruto en mi vida. Señor, yo abro mi corazón. Señor, yo declaro con mis labios, con mi boca, yo declaro que soy buena tierra y que yo estoy dispuesto a dar tus frutos. Señor me ha bendecido por eso. Yo estoy seguro que sí, hermano, porque he oído tanta palabra en mi vida, y esa palabra yo estoy seguro que no ha pasado de largo, hermano. Yo estoy seguro que esa palabra no pasó de largo y se fue y se olvidó. No, es su presencia y su palabra la que me ha sostenido todos los días de mi vida. Eso lo puedo decir yo con toda libertad. Su presencia y su palabra me ha sostenido todos los días de mi vida. He visto su fortaleza en la palabra, he visto su amor en la palabra, he visto su alimento en la palabra, he visto su consuelo en la palabra. Todo está ahí. Pero necesitamos ser nosotros buena tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y parece ser que Demetrio estaba entre eso, hermano. Yo me sospecho que él hacía la misma oración. Aleluya. Me sospecho porque, hermano,
oía Demetrio cuando le decían su nombre? ¿Qué oía? Si su nombre significa tierra fructífera, ¿qué oía? Tierra fructífera, tierra fructífera. A Daniel, Daniel oía: Dios es mi juez, porque eso significa Dios es mi juez. ¿Qué oía, hermano? ¿Qué oía aquel al que el Señor lo invitó a comer, o más bien se invitó a comer? ¿Se acuerda? Zaqueo. Zaqueo habría oído de todo seguramente, porque era un traidor a la patria. Pero ¿sabe qué quiere decir Zaqueo? Dios se acordó de mí, porque viene de la misma raíz de Zacarías. Y Zacarías significa Jehová se acordó de mí, Dios se acordó de mí. Zaqueo, sos un malvado. Zaqueo, sí, pero él oía: Dios se acordó de mí, Dios se acordó de mí, Dios se acordó de mí. Cuando él estaba subido en el, ¿cómo se llama? El sicómoro. Estaba subido en el sicómoro y de repente el Hijo de Dios le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy voy a comer en tu casa. ¿Sabe qué dijo Zaqueo? Dios se acordó de mí. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla es oír, hermano, y confesar que somos tierra fructífera! Voy a leerle Marcos capítulo 4, versículo 20, para ir cerrando al personaje de Demetrio aquí. Daba buen testimonio, era de tierra fructífera, era un hombre que estaba pegado seguramente a la vid, y por eso era fructífero. Marcos 4:20 dice: y estos son los que fueron sembrados, ¿dónde? En buena tierra. Los que oyen la palabra. Por favor, hermano, atiéndame esto. Los que oyen la palabra y reciben, y la reciben, y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Quiere ser gente fructífera? Oiga palabra y recíbala. Mire, si no me quiere recibir a mí, no importa. Si no me quiere oír a mí, no importa, pero oiga la palabra. Si aquí lo importante no es oírme a mí, es oír la palabra del Señor. Esa es la que hace fructífera la vida de alguien. Somos infructíferos, o somos escasos, o somos desérticos, porque desechamos la palabra de Dios. Y eso hace que nuestra vida sea una vida árida, sea una vida desértica, una vida sin fruto, sin destino, sin propósito, sin metas en la vida. ¿Por qué? Porque no hay palabra. Pero la palabra de Dios trae vida y trae fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Algo va a dar, la palabra algo va a dar. Si no dio el 100%, bueno, pero va a dar el 30 por lo menos de fruto. Bueno, vamos al tercer personaje que quisimos dejar al final con un propósito. Vamos al tercer personaje, lo encontramos en Tercera de Juan, versos 9 y 10. He aquí el discípulo que realmente no era discípulo. Aquí el discípulo que era de apariencias, que en realidad no era un verdadero discípulo. ¿Qué dice de él? Dice la escritura, Tercera de Juan, verso 9: yo he escrito a la iglesia, está hablando Juan todavía, el apóstol, pero Diótrefes, este es el tercer personaje, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa.
Oiga, los expulsa de la iglesia. Parece ser que Diótrefes no era cualquier persona dentro de la iglesia, sino una persona con liderazgo inclusive dentro de la iglesia. Por eso tenía tal poder, tal autoridad de alguna manera. Pero veamos cómo se mira un discípulo que realmente no es discípulo. Veamos cómo se mira. En primer lugar, debemos decir, por el pasaje que acabamos de leer, fíjese que ese pasaje del verso 9 en la NBI dice así: ya escribí a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta mandar entre ellos, dice. No, la versión 60 dice al que le gusta tener el primer lugar entre ellos. La NBI dice a quien le gusta mandar entre ellos, no quiere saber nada con nosotros. Le gusta mandar. Hay gente que es mandona, hermano. Aleluya. Hay gente que es mandona, que quiere agarrar a los hermanos y mire, y haga esto otro, haga esto aquí y allá, y no lo han puesto para eso. Fíjese que la palabra, el nombre Diótrefes quiere decir alimentado por Júpiter. Eso quiere decir que a ese lo alimenta otro. Ojo con lo que voy a decir, y el que tenga oídos para oír que oiga. Si Dios no te alimenta, te alimenta otro. ¿Está conmigo así? Si Dios no te alimenta, te alimenta otro. Si Dios no es el que te está alimentando el espíritu y el alma, el diablo lo está alimentando. Y eso es peligroso. Alimentado por Júpiter. Con razón el actuar de Diótrefes era totalmente extraño a las verdades de los discípulos normales. ¿Por qué? Porque lo estaban alimentando. Por otro lado lo estaban alimentando. Oía la palabra, oía la palabra en la iglesia, pero en la casa saber qué oía. En el internet a saber qué veía. En la televisión a saber qué veía. Entonces lo estaba alimentando otro. Por eso es que su manera de vivir era tan contraria al comportamiento genuino de un discípulo. ¿Por qué? Porque lo estaba alimentando otro. Entonces su comportamiento era de lucha, de batalla, de pleito. Y fíjese que si usted lee de nuevo conmigo el versículo 9 otra vez, por favor. Tercera de Juan 9 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Fíjese que la NBI dice no nos reconoce. Es muy común que el que está siendo alimentado por otro no reconoce autoridad. No reconoce autoridad. Desecha la autoridad. No recibe la autoridad. ¿Por qué? Porque lo está alimentando otro. Y entonces lo rechaza, no nos recibe, no nos reconoce, conforme al sentido del verbo que aparece ahí en griego. Quiere decir que no nos acoge, no nos recibe, no nos recoge, no nos reconoce. Es decir, no reconocía la autoridad apostólica de Juan. Y esto que Juan era un amor, hermano. ¿Qué tal si hubiera sido Pedro? Porque usted recuerda que Juan es el apóstol llamado el apóstol del amor, porque era muy amoroso Juan, y aún así no lo reconocían. Es que lo estaban alimentando por otro lado. Entonces este personaje llamado Diótrefes es de los que se alimentan de otro lado, no de la casa de Dios.
de los que no reconocen, de los que no reconocen autoridad. Y peor, más adelante, allá en el verso 10, poneme el verso 10 por favor, hermano. Mire qué más, hay dos características más. Dice el verso 10: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas. Tercera característica, parlotea. Pero no parlotear no es solo hablar, sino que parlotea palabras malignas, palabras que dañan, palabras que maldicen, palabras que engañan, palabras que perturban la mente y el corazón de otro, palabras malignas. Le voy a recordar, dice el apóstol Juan, esas palabras malignas. Y más adelante dice que expulsaba a los hermanos. Mire, hay gente que hace que otros se vayan cuando su comportamiento es dañino. Hay gente que puede salir dañada. Y entonces dice: no, mejor ya no voy porque ahí me encontré a fulano y ese fulano, viera qué tremendo es. Y pues sí, como en la iglesia, hermano, la verdad es que esto no es solo gente santita, aleluya, sino gente que está en enderezado y pintura, que está en el taller del maestro, canta uno por ahí, va, que está en el puro hospital, pues. Si aquí este es un hospital, ¿cuántos creen que esto es un hospital, hermano? Y a veces viene gente boqueando ya, casi dando los últimos respiros, y hay que darle resucitación, y el Espíritu Santo lo resucita de nuevo. Pero no es gente, no es gente santa totalmente. Somos santos porque Él nos santificó en Cristo. Entonces nosotros debemos de entender y aprender que la iglesia es un hospital con gente en restauración, con gente en reparación, con gente en tratamientos. Así debemos de entenderlo. Y que probablemente de repente uno se tope con un Diótrefes que parlotea cosas malignas, hermano. No vaya a decir: de veras, verdad, de veras. No, hombre, aléjese, hágase un ladito, apártese. No le oiga las maldades, la malignidad, la enfermedad, la bilis. No le oiga. Aprenda a llevar eso al altar y a la presencia de Dios, y a sobrellevar a los débiles, que muchas veces tienen características como este Diótrefes, que parlotea cosas malignas y a veces hace expulsar a otros. Tremendo, ¿no le parece, hermano? ¿Qué estaba haciendo en la iglesia? Este Diótrefes, ¿qué estaba haciendo ahí? ¿Quién lo invitó? Nadie. Pero se meten. Gracias a Dios que aquí no viene ni uno. Denle un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Todos se van para otro lado. Gracias al Señor. Pero cuidado, no caigamos nosotros en ser un discípulo que no es legítimo. Tengamos cuidado. Busquemos estar pegados a la vid, a la fuente de la vida, que además de restaurarnos, nos restaura todo, nos da vida y nos vuelve un hombre y una mujer fructífero en las manos del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hermanos músicos, si se vienen, por favor. Yo voy a terminar recordándole que cómo es el Señor de maravilloso en su palabra, que para explicar a veces la manera
en que la iglesia camina. Un día el Señor habló acerca del trigo. ¿Y habló de qué, hermano? Y crecen juntos, dice. Crecen juntos. El trigo y la cizaña crecen juntos. Y se parece. Se parece el trigo y la cizaña. Solo que el trigo va a ser cortada y va a ser echada a los graneros para alimentar las naciones. Pero la cizaña será cortada y será hecha manojos para lanzarla al fuego. Ahora no es tiempo de descubrir quién es trigo o quién es cizaña. Solo asegúrese usted de tener una buena relación con Cristo, y que esa relación con Cristo esté transformando su vida en un discípulo genuino de Dios. Para cuando sea el tiempo de la cosecha, en que el Señor venga por su pueblo, usted y yo volemos hacia los graneros celestiales con Cristo. Y lo que se tiene que quedar, que se quede, pues ni modo. Ya no nos toca a nosotros poder hacer nada. Pero lo que sí nos toca a nosotros es ahora ser discípulos en verdad. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Vamos a orar, vamos a hacer un llamado al altar. Si usted quiere venir aquí adelante, véngase adelante, venga a decirle: Señor, yo quiero ser un discípulo en verdad. Vengamos a buscar al Señor. Vengamos a unirnos a la vida. A la vida que fluye en Cristo, para hacernos una vida fructífera. Aleluya. Oh sí, Señor Jesús. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, Rey. Aleluya. Aleluya. Oh, sí, Señor Jesús. Siempre, Señor, firmes son tus testimonios, fieles son tus manos. Levanta tus manos al Señor, levanta tu corazón. Dile: Señor, yo quiero vivir en tu verdad. Quiero caminar en tu verdad, Señor. No solo quiero conocerla, quiero caminar en ella. Quiero vivirla. Aleluya. Oh, sí.
Para siempre, Señor. Para siempre, Señor. Fieles son tus testimonios, fieles son tus mandamientos, me recuerdan tu amor. Sí, Señor Jesús. Haz tu obra en nuestra vida, Señor. Señor, restáuranos. Restáuranos con tu presencia. Restáuranos con tu palabra. Haznos vivir en tu verdad. Ayúdanos. Ayúdanos a vivir en tu verdad. Aleluya. Oh, maravilloso. Maravilloso, Señor. Eres tú. Maravillosa es tu presencia. Maravillosa tu palabra. Nos das vida. Nos das vida, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Gracias por recordarnos tu amor. Gracias por recordarnos tu palabra. Gracias porque nos recuerda qué tipo de discípulo tú quieres, Señor. ¿Qué tipos de discípulos tú deseas que te sigan? Como Gallo. Sí, Señor, como Demetrio. Pero líbranos. Líbranos de ser discípulos de apariencia. Líbranos de ser discípulos que no dan fruto. Líbranos, oh Dios. Queremos ser discípulos que te aman, que guardan tu palabra, que guardan tu verdad, que guardan, Señor, tus preceptos, tus mandamientos, tus estatutos. A ti damos la gloria y la honra. A ti damos el honor. Gracias por recordarnos tu palabra, Señor. Haz de nosotros discípulos, verdaderos discípulos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por hablar a nuestra vida, Señor. Padre, también queremos recordarte e interceder por aquellos que han enviado peticiones, Señor, de oración para sus vidas. Queremos orar por aquellos que están enfermos, Señor. Aquellos que están padeciendo de alguna enfermedad y que necesitan, Señor, un toque de tu Espíritu. Oramos por la vida de Jackie Citalán. Oramos por Lisette Márquez, por Elda Lobo, por Hugo Mejía, por Carmela Abaníbal. Señor, por favor, pon tu mano de poder. Pon tu mano de sanidad, Señor. Oramos por Mauricio Estrada, por Eleazar Salgado,
por Sara Antúnez. Dios mío, levántate como poderoso gigante. Señor, levántate, oh Dios, y sean esparcidos tus enemigos, los enemigos espirituales que traen enfermedades. Señor, sana toda dolencia y enfermedad. Oramos por la restauración de Leslie Funes, por Benjamín Salgado, por Denis Ruiz, por Elmer Márquez. Cada uno de ellos, Señor, tiene una necesidad y hoy las estamos presentando delante de ti, Señor. Por la vida de Denis Ruiz, por Mariana Cooks, Dios mío, suple toda necesidad. Suple, Señor, toda enfermedad, todo problema, Señor, toda angustia en sus almas. Señor, te rogamos que intervengas espiritualmente, Señor, y haz un milagro en sus vidas. Oramos por la familia Espinal. Tú conoces la necesidad de esta familia, Señor. Tú conoces las aflicciones, los problemas que están viviendo. Tú puedes traer sanidad. Tú puedes, Señor, resolver conforme tus riquezas en gloria. Obra, mi Dios. Obra, Señor. Obra para sus vidas. En el nombre de Jesús, oramos por todas las necesidades de tu iglesia, Señor. Por cada petición de tu pueblo, por las familias, por los ancianos, por los adultos, por los jóvenes, por nuestros niños, Señor, que también te necesitan, Señor. Obra en cada vida, en cada familia, conforme tu plan, conforme tu propósito, y haz tu obra maravillosa, Señor, en cada uno de tu pueblo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque podemos levantar nuestro corazón y darte gracias, porque sabemos que tú suplirás conforme tus riquezas en gloria. Aleluya. Oh, sí, Señor. Una última vez le decimos, oh sí, firmes son tus testimonios, sí, Señor. Tus mandamientos, Dios, me recuerdan tu amor, perfecta es tu santidad, hermosura de tu casa, Dios, para siempre, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar en tu casa, adorar, bendecirte y levantar nuestras manos para honrarte a ti, Señor.
Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora, Dios, te pedimos que bendigas a tu pueblo y los lleves con bendición hasta su hogar. Cada uno, Señor, reciba de tu presencia y de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Se anima a darle un aplauso al Dios de los cielos? Amén. Vamos a cerrar este tiempo. ¡Esto será grandioso! ¡Wow! ¡Será fabuloso! Por fin tenemos nuestro propio edificio de niños. Aquí podremos alabar a nuestro Dios, aprender más de Jesús y jugar con nuestros amigos y hermanos en Cristo. I am so excited. Thank you, God. Nuevo Pacto Houston se alegra en presentar su proyecto Crece, un proyecto de recaudación de fondos para nuestro edificio de niños, una nueva casa para Club Saeta. Muchos niños y familias de esta ciudad podrán conocer a Jesús. ¡Pero es más grande que eso! Este nuevo edificio también será la casa de Nuevo Pacto Christian Academy, una visión de Dios para nuestros niños y comunidad. Sí, este edificio será Nuevo Pacto Christian Academy, una escuela cristiana privada para nuestra comunidad. ¡Wow! Los planes de Dios son muy grandes. Tenemos mucho por hacer. Nuevo Pacto Christian Academy tiene como misión brindar un alto rango de educación académica basada en principios bíblicos, a fin de preparar líderes valientes en su fe que marquen la diferencia y modelen el liderazgo de Cristo que cambia el mundo. ¿Quieres ayudarnos y ser parte de este gran proyecto? Ayúdanos a crecer en fe. Ayúdanos a crecer en sabiduría. Ayúdanos a crecer en amor. ¡Únete a nuestro proyecto Crece! Visita nuevopactohouston.com y haz clic en Crece para hacer tu donación.